ceguera espiritual. Mucha gente se puede decir que es ciega de nacimiento. Y quiero que, si me pueden acompañar por favor en sus Biblias, en 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué les digo que mucha gente es como una persona que es ciega de nacimiento? Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Moisés baja con los 10 mandamientos, con las tablas, y resulta que por haber hablado con Dios, el rostro de Moisés resplandecía, todo su rostro resplandecía, y cuando bajaba del monte Sinaí, los israelitas lo veían y se asombraban y pues le decían: oye, Moisés, tienes una luz en tu rostro, no te podemos ver. De hecho, se asustaron al principio y le dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Ponte un velo en tu rostro, porque no te podemos ver. Y eso fue lo que hizo Moisés. Cada vez que bajaba del monte, se ponía un velo y ya empezaba a hablar con los israelitas y les daba los 10 mandamientos. Así mucha gente vive con un velo en el rostro, está cegada. ¿Por qué? Porque hay personas que antes que conocieron a Jesús, como no lo conocieron, están ciegos, pero cuando viene Jesús, Él les quita esa ceguera. ¿Saben? Cuando escucho a mis compañeros del trabajo hablar, siento una carga por ellos, de hablarles de Dios, porque yo puedo ver en ellos esa falta de Dios. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué era lo que hablaban mis compañeros? Bueno, mis compañeros hablaban de tomar, pasarla bien, ir a fiestas, pero más que nada siempre era tomar, ¿sí o no? Siempre escuchamos a mucha gente que le gusta eso, es su vida, se la quieren pasar tomando. ¿Qué más hablaban mis amigos, mis compañeros? Pues hablaban historias de otras personas, chismes, incluso hasta un poquito más lujuriosas, porque una de mis compañeras llegó a decir, así pasaba el jefe y wow, como hacía ejercicio, pues órale, ¿no? Que papacito y cosas de ese estilo. Y aparte de ese tipo de cosas, pues decían malas palabras y pues albures, ¿no? El tipo albur mexicano que se dice aquí. Entonces uno se puede dar cuenta en la gente lo que hay en su corazón, de lo que sale de su boca es lo que hay ahí en su corazón. Entonces cuando yo veía eso, mis compañeros sentían esa carga, ¿no? De hablarles de Dios y que ellos pudieran tener una vida en Cristo diferente. Y sabe, hermano, yo vengo de allá. Yo cuando iba antes, hace 4 años que estaba yendo al trabajo, pues yo participaba en estas conversaciones. Yo pensaba que no había nada de malo, ¿no? Que pues era lo cool, ¿no? Lo de hoy. Pero sabe, hermano, pues uno estaba ciego, uno está ciego cuando no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, pues yo me di cuenta que pues iba a caer en un hoyo, ¿no? Pero la gente no se da cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Hay una historia en Juan 9. Es una historia donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Sabe, hermano? Hay muchísima cantidad de gente que nace ciega físicamente. Y cuando Jesús se topa a este ciego, uno de los discípulos le pregunta: ¿quién de sus papás pecó? ¿Su papá o antes que su papá, o sea, su abuelo pecó? No, pues no pecó ni su abuelo ni su papá, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y Jesús agarra lodo, le escupe
hace lodo y se lo unta en los ojos, y al instante, le manda que vaya a un lago o un río, a que se lava y cobra la vista, ¿no? Y luego los fariseos resulta que ven lo que hizo Jesús al ver este milagro y se quedan asombrados, ¿no? ¿Cómo es que pudo haber hecho este milagro? Pero los fariseos querían aprender a Jesús porque pensaban que tenían demonios. ¿Se imaginan hacer milagros, sanar enfermos y decir, este tiene demonios? ¿Se imaginan qué feo, no? Una vez que el ciego recobró la vista, los fariseos que querían aprender a Jesús lo empezaban a culpar, ¿no? De que pues tenía demonios, y tuvieron una junta entre ellos, entre los fariseos. Y cuando tuvieron esta junta, le preguntaron al ciego que qué decía acerca de Jesús. Y él decía, no, pues yo era ciego de nacimiento, pero ahora veo, y ustedes lo menosprecian, lo juzgan, pero ahora yo veo, ¿no? Y decían los fariseos, pero seguramente tú eres discípulo de Jesús. Y el ciego les decía, no, ustedes son los que son discípulos de Jesús, porque a cada rato le preguntaban, pero ¿cómo fue que pasó que recobraste la vista? Y los fariseos le respondieron al ciego, no, nosotros somos discípulos de Moisés y tú eres discípulo de Jesús. Si se fijan, los fariseos veían los milagros, veían las hazañas que hacía Jesús, pero aún así no podían ver. Hay un dicho que se dice entre mexicanos, dice, estás viendo y no ves, ¿verdad? Así prácticamente les decían los fariseos, ¿no? Bueno, más bien así aplicaban los fariseos, que pues tenían ojos pero no veían. Imagínense hoy en día ver milagros así, ver personas sanando al instante, no sé, personas en silla de ruedas se levantan. ¿Y cómo sería nuestra fe? ¿Cómo sería si de verdad nosotros pensáramos que es Dios mismo haciendo la obra, o si es, no sé, como decían los fariseos, es un demonio, es algo que no es de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, pues hay que hacerle ver a la gente, hermanos, pues de su pecado, ¿no? Y guiarlos con amor. Hay que tener cuidado de no enaltecernos, de creer que porque sabemos más o mejores que los que no tienen ese alimento, la palabra de Dios, pues sí, tener cuidado de no enaltecernos. Dice Mateo 23:12 que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. Si usted tiene oportunidad, hermano, de ver en Facebook, en YouTube, algunos comentarios, mucha gente empieza a atacar a los demás, empieza a juzgarlos, empieza a decir comentarios desde un pedestal de superioridad. Por ejemplo, me tocó ver a una persona que había asaltado a varias personas, y las personas habían linchado a este sujeto, a esta persona, y pues lo habían dejado todo desfigurado, estaba sangrando el cuate. Y los comentarios que decían en YouTube, en Facebook, era: se lo merece, mátenlo, así deberíamos hacerlo todos. Imagínense todo el odio que tiene la gente para desearle mal a otras personas. Entiendo que pues lo que hacen estas personas pues está mal, ¿no? El robarle a la gente, el hacerle mal a los demás, está mal, entiendo. Pero el odio que hay en el corazón de la gente, hermano, ¿a qué se debe? ¿Por qué hacen este tipo de comentarios? Es muy fácil agarrar una piedra y desde el celular aventar comentarios, decir cosas hirientes, pero esconden la mano rápidamente, ¿verdad? No lo dicen en frente, no lo afrontan, no lo confrontan, ¿verdad? ¿Qué debe de haber en las personas, hermano, para desearle mal a otros? ¿Dónde están los padres de estos delincuentes? ¿Eran cristianos los padres de estos delincuentes? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Dónde están los padres disciplinando a sus hijos?
Bueno, con esto quiero pasar al siguiente punto. En Juan 3:20 dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas a Dios. Mucha gente reconoce que está haciendo mal, sabe que lo que está haciendo es pecado, pero no quieren aceptarlo, no quieren venir a los pies de Cristo, porque sabe que si vienen a los pies de Cristo van a ser reprendidos, van a dejar de hacer lo que estaban haciendo. ¿Sabe? Bueno, a la gente adulta no le gusta ser disciplinada. Dice 2 Samuel 7:14: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los castigamos porque hacen mal, así Dios nos castiga, nos disciplina a nosotros. Pero la gente, hermano, no quiere ser castigada, disciplinada. No les gusta, hermano. Es más fácil que un incrédulo crea que viene del chango que creer en un Dios creativo que hizo los mares, los cielos, la tierra. Es triste, hermano, pero hay que tener esa carga por las almas, hablarles. ¿Sabe, hermano? A Jesús lo solían escuchar con parábolas, contaba historias, relatos ilustrativos. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque Jesús quería lo especial, el mensaje, lo más sagrado, lo más atesorado de su corazón, para dárselo a la iglesia. A los incrédulos, hermanos, pues tenían ojos y veían, tenían oídos y oían, pero cuando decía la palabra de Dios, hermanos, ahí sí ya no escuchaban nada. Venía la corrección y tapaban sus oídos, ¿verdad? Y solo a los discípulos, hermanos, se les decía los secretos del reino. A nosotros, a la iglesia, porque somos sus fieles más allegados, hermanos. Por ejemplo, un ejemplo claro, en Éxodo 34, 5, 7. A ver si me gustan acompañarme. En Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendiendo en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver las cualidades de Dios, hermano. Las cualidades de Dios: es un Dios misericordioso, piadoso, que se tarda en enojarse. Si se fijan, Dios ya nos ha revelado todo esto en su palabra, pero la gente no quiere. Es como cuando te regalan a ti una joya que es muy valiosa y tú: ¿yo para qué la quiero? ¿Verdad? No, yo no la quiero. Así hay mucha gente, hermano. Hay mucha gente que se le da la palabra de Dios, pero no la atesora, no la guarda, no la cuida, no la siembra como una semilla que la siembras y la estás regando. Los incrédulos, hermanos, no hacen esto. Hay una parábola que dijo Jesús en Mateo 13, se llama la parábola del sembrador. Dice esta parábola: un campesino salió a sembrar trigo, algunas semillas cayeron en el camino. Después vino Satanás, algunas cayeron en el camino, y vinieron los pájaros y se la llevaron. Hubieron otras semillas que cayeron en piedras. Esta brotó, pero rápido con el sol la secó. Hubieron otras semillas que cayeron en espinos, y al crecer estas se ahogaron. Y hubo otras semillas de buen terreno. Esta brotó y dio mucho fruto. ¿Sabe, hermano? Hay muchas semillas que caen sobre el camino, es la palabra de Dios, pero viene Satanás y se lleva estas semillas. Otras semillas caen sobre las piedras, brotan,
se marchitan rápidamente por no tener raíz, y así hay mucha gente también. Reciben la palabra de Dios, la reciben con alegría, y es una luz brillante en su rostro de esas personas que reciben la semilla, pero así como brillaba, así rápido se apagaba esa luz. Así hay mucha gente que ha venido aquí y se ha ido, ya no está. Es por eso mismo que no han cuidado de esa semilla, no la han atesorado. Hay otras semillas que crecen en espinos, al crecer se ahogan, es decir, que prefirieron la gloria de los hombres, hermano. Hay personas que reciben la semilla de Dios y esperan que esta semilla sea como algo que les vaya a traer algo para sí mismos, una gloria, un reconocimiento. He visto, por ejemplo, cristianos, bueno, músicos que han sido cristianos, pero que la fama les ha cegado, les ha hecho que no tuvieran ese reconocimiento que ellos estaban esperando. Escuché a varios cristianos, no quiero decir nombres para no quitarles ese pedestal donde tenían a sus músicos, ¿no? Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, un clásico. Hay que orar por él, hermanos, porque sí ha dicho varias cosas que pues van contrarias a la Biblia, pero como la gente lo sigue, pues, y no lee la Biblia, pues están cegados también. Entonces, pues hay que tener cuidado con a quién seguimos en las redes sociales. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, hay que tener cuidado, hay que orar por él. También hay otros músicos cristianos que pues también se están empezando a desviar, ¿no? Hay otras semillas que caen en buen terreno. Este terreno que brotó y dio mucho fruto. Estos, hermanos, son aquellos que reciben la palabra de Dios y esta se extiende en su palabra. Esta iglesia se basa en eso, en recibir el evangelio y esparcir ese evangelio a otros terrenos, a otras personas, ¿verdad? Entonces, pues es eso, hermanos, no hay que cegarnos. Ahora sí que, como dice el dicho, estás viendo y no ves. Ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra. De hecho, los judíos, los que crucificaron a Jesús, pues ellos estaban cegados, por eso crucificaron a Jesús. Pero hay unos que aún siguen esperando, hay unos que sí aceptaron el evangelio, a Jesús, pero hay otros que aún siguen esperando a su Salvador, a su Mesías. Decía la Biblia que iba a haber un hombre que iba a libertar a todo Israel de la opresión, que no iba a haber más sufrimiento, que todo iba a ser color de rosa. Y cuando vino Jesús y lo mataron, no creyeron en él. Pero así como muchos creyeron en él, pues muchos tampoco creyeron en él. Y sabe, hermano, este velo que yo les decía al principio, que tenemos por naturaleza, solamente puede ser pintado en Cristo Jesús. Mucha gente, hermano, se pierde por no haber aceptado este sacrificio de Jesús. Como les decía, los judíos tienen este velo, siempre están constantemente leyendo la ley de Moisés, los 10 mandamientos, en lo que dice en la Torá y todo esto, pero no pueden entender lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano? La magnificencia de Dios, todo el tesoro que Dios tiene está en esta semilla, en este evangelio. Es la luz que se nos ha dado. ¿Y qué hacemos con esa semilla, hermano? ¿Qué hacemos con esa semilla? ¿La escondemos? ¿La guardamos? Pablo decía que somos como vasijas de barro donde Dios ha decidido poner su tesoro. ¿Y qué es una vasija de barro? Pues una vasija de barro es resistente, pero pues así como es resistente en dureza, con un golpe fuerte se puede romper, ¿no? Entonces, hermanos, yo quiero concluir con
con este versículo en 2 Corintios 3:16. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues no andemos en ceguera espiritual, hermanos, y ayudemos a otros que están ciegos de nacimiento, pues a recobrar la vista, ¿no? A extender la semilla, a extender su palabra. Aquellos en su trabajo, si hay gente que no conoce de Dios, háblele. Si tienes oportunidad, háblele. Invítelo a la iglesia, ¿no? A nuestra hermana. Amén. Y pues eso es lo que Dios tenía en mi corazón. Espero sea de bendición, que lo practiquemos, ¿verdad? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar al Señor. Gracias por acompañarnos en un nuevo video de la Casa del Alfarero. Síguenos en nuestro Facebook y déjanos un comentario para saber cómo podemos ayudarte. Y si te gustó este video, compártelo para que este mensaje llegue a más gente y les pueda ayudar en su vida. Bendiciones desde Zapopan, Jalisco. Nos vemos en el próximo video.